que el Señor sea derramando bendición sobre sus vidas, queridos hermanos y amigos. Estamos a través de este medio de comunicación, llegando a vuestros hogares con un solo propósito: que Dios sea animando a la iglesia, animando su espíritu, su alma, su corazón, porque Dios está dispuesto a darnos siempre la victoria. Que Dios les bendiga grandemente. Saludos muy cordiales aquí en la ciudad de Tulcán, la iglesia centro de adoración cristiana, tanto al norte, centro y sur de la ciudad y en todos los lugares aledaños que están en la sintonía. Que Dios sea bendiciendo. Queremos gozarnos en esta noche a través de la bendita palabra del Señor. Queremos que Dios sea refrescando nuestro espíritu, que su palabra, su consejo nos fortalezca, que las tinieblas retrocedan y que nosotros podamos vivir siempre para agradarle al Señor y para darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Cordiales saludos y vamos a tener un tiempito de oración para que el Señor sea tomando control allí en su casa. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, te alabamos y te bendecimos, te exalzamos. Estamos, Señor, muy contentos, alegres, Señor. Sabemos que usted nunca nos deja, nunca nos dejará, Señor. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Oramos también, Señor, por todos los hermanos que están pasando momentos difíciles, Señor, que tienen un ser querido que está contagiado, que está enfrentando, Señor, este virus. Te pedimos, Dios mío, pon tu mano sanadora. Levanta, Dios mío, Señor. Restaura, manifiéstate con poder y gloria, Señor. Sé tú, Dios mío, teniendo piedad. Oh Padre querido, tu palabra nos dice, Señor, amado Dios, que tenemos que perseverar, tenemos que buscar siempre estar contigo y no vamos a declinar, Señor, no vamos a retroceder. Nuestra confianza está en ti plenamente, Señor. Y te damos, Señor, en esta noche la gloria, la honra y todos estos minutos, Señor, que vamos a meditar en tu bendita palabra. Queremos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, nuestra confianza, Señor bendito, Señor, y creemos que tu Espíritu Santo va a ministrar y va a presidir este tiempo, Señor. Gracias, la gloria y la honra para ti. Amén y amén. Les invito, queridos hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor Jesucristo, la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, vamos a dar lectura desde el verso 53 al verso 58, por favor. Queremos allí meditar en la bendita palabra de nuestro Dios eterno. Le pedimos allí con reverencia, con amor a la Sagrada Escritura, vamos allí a meditar. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. No se olvide, la cita bíblica es Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Aquí en la Reina Valera el título es Jesús en Nazaret. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este? Y se escandalizaban de él.
Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es tan maravillosa, es tan clara. Pero queremos, amados hermanos, primeramente meditar en el verso 53. La Sagrada Escritura nos dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Eso es lo que vamos a ver, amados hermanos. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? ¿Qué estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo? Para ello tenemos nosotros que buscar el contexto, amados hermanos, y ver qué estaba nuestro Señor Jesucristo transmitiendo, enseñando, predicando a las multitudes. Si usted ve en el capítulo 13 de Mateo, la palabra del Señor nos habla que Jesús habló 7 parábolas. 4 y 3 de ellas específicamente les enseñó y les dio el significado a los discípulos. A los discípulos. Ahí vemos, amados, la diferencia. La palabra de nuestro Señor Jesucristo nos dice que la Sagrada Escritura, Él habló acerca de la parábola del sembrador. También habló la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Estas 4 parábolas habló a toda la multitud. Pero a los discípulos, cuando ellos le preguntaron, les enseñó la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio y la parábola de la red. Pero, amados hermanos, la Sagrada Escritura nos enseña claramente. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, el Maestro por excelencia, la palabra del Señor nos enseña con mucha claridad, hermanos, aquí en el Evangelio de Mateo. Si vemos en el capítulo 13, el verso 10, la Biblia nos dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Miren que los discípulos no estaban de acuerdo con Jesús. No estaban, amados hermanos, todos en un mismo sentir. No entendían, no comprendían el propósito del Señor Jesucristo al hablarles por parábolas. Sabemos que el corazón de ellos estaba endurecido, dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero cuando usted da lectura el verso 10 nos dice, entonces acercándose los discípulos, no era solamente uno. Todos no estaban de acuerdo con Jesús. ¿Por qué les enseñas? Le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y en el verso 11 dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El Señor Jesús siempre les daba las respuestas prácticas, claras, y ellos podían, amados hermanos, entender y obviamente no todas sus incógnitas que tenían, siempre le preguntaban al maestro, y ahí estaba el Señor para enseñarles, para dirigirlos. Quiero ver, querida iglesia, la primera connotación, siempre Jesús tenía palabra para el pueblo, siempre. Él tenía abundancia de palabra. ¿Por qué, amados hermanos? Usted me va a decir, pastor, porque Él era hijo de Dios. Claro, pero también nosotros podemos ver en la Escritura su comunión íntima que tenía con su Padre.
Él siempre se mantenía en oración, Él siempre estaba en vigilia, Él siempre estaba clamando, estaba orando. Recuerde que al comenzar su ministerio, Él ayunó 40 días y estuvo en el desierto. Jesús siempre fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al Jordán para que sea bautizado por Juan el Bautista. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, después que él regresó del desierto, dice la Biblia que volvió en el poder del Espíritu Santo. Entonces comenzó él a predicar el Evangelio. La Sagrada Escritura nos enseña en el libro de Hebreos. Hay un pasaje muy maravilloso, amados hermanos. Nos dice en Hebreos capítulo 2, el verso 16 y 17, querida iglesia, nos dice así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El verso 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña con claridad que Jesús siempre usaba parábolas para dirigirse al pueblo, pero a los discípulos siempre estaba allí para enseñarles, para transmitirles el conocimiento de una forma maravillosa. Por eso es que nosotros tenemos la seguridad y la bendición de Dios que la enseñanza de la Escritura es para la iglesia, no es para el mundo, para las personas que no han aceptado a Cristo, porque ellos no van a entender. Para ellos el mensaje es arrepentidos, un mensaje de arrepentimiento, de convertimiento, pero la iglesia, nosotros que hemos sido lavados, redimidos por la sangre de Cristo, tenemos ese privilegio que Él nos revela los tesoros escondidos, hermano, aquí, que están en la Sagrada Escritura. Cuando usted toma la palabra del Señor, ora a Dios, le pide ayuda, guía al Espíritu Santo, Él viene, se convierte en nuestro maestro, se convierte en nuestro consolador, en nuestro ayudador y nos da la capacidad para entender, para comprender la Sagrada Escritura. Así que la primera connotación, hermanos, siempre Jesús tenía palabra para el pueblo del Señor. Ahora, vamos a ver lo que nos dice la palabra de nuestro Dios eterno. Recuerde que estamos mirando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude. No queremos solamente leer la Biblia, queremos profundizar. Que el Señor nos ayude a hacer una exégesis bíblica. No queremos salirnos, hermanos, de la Escritura. Queremos solamente meditar en lo que está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. La pregunta es, ¿a dónde? La palabra de nuestro Señor nos dice en el verso 54, y venido a su tierra. Vamos a irnos al Evangelio de Lucas capítulo 4. Le pido por favor que usted busque esta cita bíblica y aquí vamos a edificarnos, querida iglesia de Jesucristo. El Evangelio de Lucas capítulo 4, el verso 16 nos dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Amados hermanos, Nazaret era un
una ciudad, no era, amados hermanos, que las personas pudientes en ese tiempo anhelaban vivir allí. Era una ciudad menospreciada, Nazaret. Todos los que vivían en Galilea no querían ir, los judíos, a vivir allí en Nazaret. Y lo voy a demostrar bíblicamente. Esto había en el corazón de Natanael. Lo vamos a ver en la palabra de nuestro Señor. Yo le pido, por favor, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 43 hasta el verso 47. Vamos a dar lectura y dice así. El siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero el verso 46 quiero que usted dé lectura y nos dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces, amados hermanos, esta ciudad de Nazaret no era admirada, no era querida por muchos. Era menospreciada. Amados, pero allí el Señor Jesús, dice la Biblia, la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, el verso 54, y venido a su tierra. Y en Lucas capítulo 4, el verso 16, la palabra del Señor nos enseña, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Cuál era la costumbre que él tenía? De ir a la sinagoga, de leer el libro, la escritura. Jesús siempre, hermano, estaba pendiente. Él siempre iba a la sinagoga a predicar, a enseñar. Y dice la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, y se levantó a leer. Entonces, amados hermanos, nosotros, bíblicamente, cuando usted, hermano, toma la Biblia para leer, la Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 1, el verso 3, nos dice, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, los que leen las palabras de esta profecía, nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a dar lectura textualmente, querida iglesia, aquí en el último libro de la palabra del Señor, y dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Jesús dice que tenía la costumbre, hermano, de ir al templo. Entonces podemos ver lo que dice Hebreos capítulo 10, el verso, amados hermanos, 35. Vamos a ver, Hebreos capítulo 10, la Sagrada Escritura aquí nos dice, el verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En este tiempo, hermano, no nos podemos congregar físicamente, pero a través de este medio de comunicación, espiritualmente estamos unidos. La iglesia está perseverando, la iglesia está buscando el propósito del Señor, alabando, glorificando su bendito nombre. Y Jesús llega a la sinagoga, llega a Nazaret donde él se había criado, porque según la Biblia era la última vez que él estaba visitando su tierra, Nazaret. Y dice la palabra del Señor que le trajeron el libro allí. Recuerde que el apóstol Pablo también le dice a su hijo Timoteo, esta cita bíblica, amados hermanos, encontramos también en la primera carta a Timoteo,
el capítulo 4, el verso 13. La Sagrada Escritura nos dice que el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual, a Timoteo, en el verso 13, capítulo 4, el verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Recordemos que exhortar significa animar. Lo que Dios quiere que nos animemos. Dios quiere que oremos los unos por los otros. Sobrellevar las cargas, nos dice la palabra del Señor. Y Pablo le dice también que tiene que instruirse. Y Jesús llegó allí y dice en el verso 17 del Evangelio de Lucas, capítulo 4, y se leyó el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso les decía, amados hermanos, que el Espíritu Santo siempre lo guiaba a Jesús. En una ocasión dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. En Mateo capítulo 8, el verso 16 nos dice que con la palabra sanaba a los enfermos, reprendía a los espíritus inmundos. Jesús siempre usó esta arma poderosa, la palabra, porque la palabra es Dios mismo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que leer. Hay momentos donde usted toma la Biblia, se está instruyendo. Hay momentos donde Dios mismo abre nuestro entendimiento y Dios nos comienza a revelar un texto bíblico. Y usted comienza a profundizar. Comienza usted, hermano, a estudiar el contexto. Comienza a estudiar, hermano, al autor de esa carta o de ese libro. Y Dios comienza a darnos esa iluminación espiritual que tanto anhelamos, hermano. Yo creo que la iglesia cristiana, todos nosotros amamos la palabra del Señor, la Sagrada Escritura. Pero sí, el apóstol Santiago también nos dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios. Muchas veces decimos: pero yo quisiera ser como tal persona. ¿Cómo conoce la Escritura? No sabemos cuántas noches, cuántos ayunos, cuántos años de estudio de la palabra del Señor, cuánto esfuerzo. Hermano, porque tenemos nosotros que esforzarnos, tenemos que sacar tiempo. Ese es, hermano, el ejemplo que Jeremías también nos da en la palabra del Señor. También Daniel siempre estuvo estudiando, leyendo la Escritura, y cuando se dio cuenta que los 70 años, hermano, se habían cumplido y había promesas que Dios iba a todos sus israelitas, a todos los judíos, iban a regresar a Jerusalén a restaurar el templo y la ciudad y los muros. Hermano, es muy importante esto. Cuando usted da lectura también Nehemías, la palabra del Señor nos dice que ellos daban lectura y todos, hermanos, los levitas se acercaban al pueblo a preguntarles si habían entendido, y aquellos que no habían entendido les explicaban para que ellos, hermano, puedan salir edificados. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos da aquí un ejemplo maravilloso, como Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 3, el verso 15, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. Hoy lo vemos a Jesús, hermano, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, tomando el rollo, y dice la Biblia, la palabra del Señor, se encontró con una porción bíblica de Isaías. Yo quiero, amados hermanos, que usted no pierda aquí esta cita bíblica y vamos por un momento al profeta Isaías. Vamos a ver qué nos dice el Señor, qué nos enseña. Recuerde que 700 años antes de Cristo ya estaba profetizado, ya estaba, hermano, esta profecía y se cumplió en Jesucristo. En Isaías capítulo 61,
del verso 1 hasta el verso 3, nos dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Recuerde que esta profecía, esta palabra se refiere a Jesucristo, al Señor. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esta profecía, amados hermanos, en el capítulo 4 de Lucas se cumple. Cuando Jesús entra al templo, a la sinagoga. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos enseña que solamente Cristo, el Señor, nos puede dar gozo, nos puede dar alegría. Él puede cambiar la tristeza, hermano, en gozo. Dios no quiere vernos afligidos. Por un momento viene el dolor, la angustia, pero nosotros tenemos la confianza, como nos dice aquí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, el verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Se acuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: en el mundo lloraréis, lamentaréis, y el mundo se alegrará de vosotros? Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es decir, hermano, nosotros los hijos de Dios, la iglesia comprada con su preciosa sangre, por un momento va a venir la tribulación, pero por otro momento nuestro espíritu, nuestra alma se levanta y comienza a dar gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesús estaba ya en Nazaret, su última visita a su propia tierra. Pero vamos a ver lo que nos sigue diciendo la Escritura, hermano. Cómo el Espíritu Santo a través de Lucas. Recuerde que Lucas era médico. Como Pablo dice, amado, de gran ayuda en el ministerio del apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor que Jesús tomó el libro y en el verso 18 del capítulo 4 de Lucas nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y el verso 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, es decir, Jesús, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió Jesús diciendo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo.
Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amados hermanos, allí donde él se había criado, la gente dudaba. La gente, amados hermanos, no creía que él era el Mesías, aquel que estaba profetizado, aquel que estaba en los rollos escrito, que una virgen iba a concebir y que el Mesías iba a nacer de una mujer. Por eso vamos a terminar concluyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, desde el verso 54 en adelante. Vamos aquí a meditar. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Otros decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y la gente decía: ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Allí en su propia tierra, en Nazaret, donde él se había criado, pocos lo aceptaron, pocos lo recibieron. Y recuerde que Natanael, él dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahora, amados hermanos, Dios dice en su bendita palabra que Él toma lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve para el hombre, para Dios sirve. Quizás usted se cree, hermano, o venimos de una familia quizás tan humilde. Quizás te han rechazado, te han menospreciado, te han hecho de menos. Pero recuerde que Dios tiene grandes propósitos. Dios puede moldear tu vida y Dios te puede levantar. Porque Él tiene propósitos con cada uno de nosotros. Yo tengo la seguridad que en esta ciudad Dios va a levantar hombres y mujeres de oración. Yo sé que hay hombres que anhelan servirle al Señor. Hay mujeres, hay jóvenes que anhelan servirle al Señor. Y Dios es bueno. Nunca nosotros debemos, hermano, darnos por vencidos. Jesús de Nazaret, en su propia tierra, no lo querían, no lo valoraban. También la palabra del Señor nos dice que los que queremos vivir en este tiempo, hermano, buscando a Dios, agradándole, vamos a tener muchas tribulaciones. Y recuerde que la propia familia muchas veces se vuelve obstáculo, impedimento cuando alguien quiere servirle al Señor. No te desanimes. Quizás tu familia en la carne te menosprecia. Quizás te juzga porque eres cristiano, porque eres hijo de Dios, porque no caminas con ellos en sus caminos. Sí, pero Dios es bueno. La Sagrada Escritura nos enseña que tenemos que perseverar, tenemos que buscar. Natanael decía: de Nazaret, de ese pueblo pobre, va a salir algo bueno, el Mesías. Es que toda la mente, hermano, de los judíos pensaban que el Mesías iba, amados hermanos, a nacer de una princesa, de una reina, qué sé yo, de las hijas de los reyes. Pero no es así.
El Señor miró a una mujer humilde, a una mujer pobre, a María. Por eso el Señor le dice, bendita entre todas las mujeres. Y por obra del Espíritu Santo, hermano, fue engendrado nuestro Señor Jesucristo allí. Y Dios nos dice en su bendita palabra, hermano, que el Señor siempre estará dándonos la fuerza. Como el Señor les dijo a ellos, esta escritura se ha cumplido hoy. Le dice, el Espíritu Santo me ha ungido para traer buenas nuevas. Vamos, voy a predicar. Dice, a sanar, a libertar a los cautivos. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Liberar a la gente que está oprimida. A través de los vicios, a través del pecado, a través de la maldad, a través de tanta perversidad. El Señor Jesucristo está allí para liberar a los cautivos y darnos una visión espiritual para que caminemos conforme su bendita voluntad. Espero, querida iglesia, que esta palabra haya sido de bendición para usted. Que Dios sea derramando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y usted busque siempre la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no hemos tenido alabanza, es una transmisión diferente, pero Dios mediante el día viernes estaremos alabando, glorificando y exalzando. Nosotros tenemos aquí, hay muchos hermanos, tenemos un chat ahí de peticiones. Ahí los hermanos envían su petición para orar. Estamos orando, estamos clamando, estamos intercediendo que Dios tenga misericordia. Y Dios nos está demostrando cómo Dios también está restaurando y está sanando aquellos hermanos que se han contagiado. Pero ahí está Dios para consolarnos y para darnos la victoria. Síganse cuidando, hermano. Pongamos siempre nuestras vidas en las manos del Señor, cumpliendo los protocolos que las autoridades nos han dado, y sigamos siempre confiando en ese Dios maravilloso. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por la iglesia, Señor, centro de adoración cristiana. Te bendecimos y te alabamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Papito precioso, gracias, Señor, porque no volverá vacía. Esta palabra, Señor, dará fruto y creo, Señor, que has fortalecido a tu pueblo, has levantado el ánimo, Señor, de tus hijos. Hemos orado, Señor, por las familias cristianas que tienen un familiar, Señor, bendito Dios, contagiado, Señor, con este virus. Clamamos, Señor, bendito Señor, creemos que tú les vas a dar la victoria, Señor, y que ellos van a testificar, van a ver tu gloria, tus maravillas, Señor bendito. Gracias, Señor, por darnos este privilegio en esta noche de compartir tu palabra. Que tengan, amada iglesia, una excelente noche, muchas bendiciones, y el día de mañana el Señor te guardará, el Señor te protegerá. Siempre Él es tu escudo, Él es tu fortaleza. Y recuerde lo que dice el Salmo 91, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios les bendiga grandemente.